tardes o noches a nuestros queridos oyentes. Es un placer estar acá con ustedes. Yo soy Ariana Contreras, la moderadora asignada para este podcast. El día de hoy les hablaremos sobre un tema relevante en lo que es la medicina moderna, la producción de los rayos X. Este podcast está dividido en 3 sesiones, donde cada una cuenta con un desarrollo de 8 minutos. Nuestras panelistas el día de hoy son Yarelis Martínez, Alianis Córdoba, Camila Sánchez, Sofía de León y Cristal Castillo. Dando un poco de contexto respecto a lo que son los rayos X, según la página web MedOne Plus, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que crea imágenes del interior de su cuerpo, con el objetivo de diagnosticar a un paciente, ya sea sobre un objeto extraño, una fractura, entre otros. Sin más que agregar, iniciamos con nuestra primera sesión. Para esta sesión, nuestras primeras panelistas son Sofía de León, Yarelis Martínez y Alianis Córdoba. La pregunta es, de una forma sencilla, ¿cómo se producen los rayos X? Para esta pregunta comenzamos con Sofía de León. Sofía, cuentas con 3 minutos para responder. Y esto es comenzando desde ahora. Ok, la producción de rayos X ocurre en un tubo de radiación diseñado específicamente para generar radiación de alta energía. En su interior, el cátodo emite electrones cuando es calentado con una corriente eléctrica mediante el efecto termoiónico, que es un punto importante en el tema. Estos electrones son acelerados por un alto voltaje aplicando entre el cátodo y el ánodo, permitiéndoles alcanzar velocidades muy altas antes de impactar con la superficie del ánodo. Generalmente esto está hecho de tuxeno o otros materiales de alto número atómicos. Cuando los electrones colisionan con el ánodo, su energía cinética se transforma en calor en el 99% y el rayo X aproximadamente el 1%, o sea, el 99% del calor que hay, el 1% es el que se utiliza en los rayos X. La cantidad y energía de rayos X producidos dependen de varios factores como el voltaje del tubo, la corriente del tubo, el material del ánodo y la filtración. El voltaje del tubo quiere decir que afecta la energía máxima de los fotones de rayos X, aumentando su capacidad de penetración. La corriente del tubo, esta influye en la cantidad de electrones emitidos y por lo tanto en la intensidad de rayos X. Y hablando del material del ánodo, dominan la eficiencia de producción de rayos X con energía específica, la radiación características, que esta la va a hablar mi compañera en unos minutitos. Y la filtración se emplean filtros para eliminar fotones de baja energía, optimizando la calidad de las y reduciendo la radiación necesaria. Como otro punto, estos parámetros se ajustan según la aplicación, ya sea en medicina, donde se busca una imagen clara con la menor dosis posible del paciente. En industria, donde se requiere mayor penetración para inspección de materiales, o en la ciencia, donde se utilizan experimentos de análisis estructural o espectroscopia. Ok, bastante informativo, la verdad, todo lo que acabas de decir respecto al cátodo y el ánodo. También estaba escuchando que el tubo de enfoque también puede ser como de metal, de vidrio también, y que incluso el blanco puede ser de molibdeno, ¿es correcto? Sí, bueno. A continuación, vamos con nuestra segunda panelista. Muy excelente aportación, Sofía. Vamos con esta segunda panelista, que es Yarelis Martínez. Yarelis, cuentas con 3 minutos para responder. Es la misma pregunta, comenzando desde ahora. Ahondando un poquito más en el tema sobre lo que habló mi compañera Sofía, vamos a estar basándonos más en lo que es el origen de los rayos X. Y bueno, les voy a hablar sobre la radiación de Brun-Strauss. Esta radiación se produce cuando los electrones de alta velocidad son frenados abruptamente al pasar cerca del núcleo de un átomo. Esto ocurre en el tubo de rayos X. Los electrones son disparados desde el cátodo hacia el ánodo a altísimas velocidades gracias a un alto voltaje. Y bueno, cuando el electrón pasa cerca del núcleo de un átomo,
La fuerte atracción eléctrica del núcleo, que este tiene carga positiva, desvía al electrón y esto es lo que provoca el freno de el mismo. Y bueno, esta frenada hace que el electrón pierda su energía cinética y lo que ocurre es que se transforma en el fotón de rayos X. Y bueno, los rayos X de Brennström-Lund de baja energía se producen cuando el electrón proyectil se ve débilmente influenciado por el núcleo. Y bueno, a diferencia de los rayos X característicos, que es otro origen de rayos X, que mi compañera más adelante va a mencionar, estos tienen energías concretas. Los de Brennström-Lund pueden tener cualquier energía desde 0 hasta el máximo de kVp aplicado. Y bueno, también estos rayos X se pueden producir a cualquier energía del electrón proyectil. Y dando como un ejemplo para mejor comprensión, podemos poner como una pelota contra una pared. En este caso, la pelota sería el electrón y la pared sería el núcleo. La pelota al estrellarse o al chocar con la pared, o la pelota al chocar viene y se frena y pierde su energía, y entonces esa energía se convierte en un sonido. El sonido en este caso sería el fotón de rayos X. O sea que cuanto más fuerte frene la pelota contra la pared, más fuerte sería el sonido. O sea que aquí se aplicaría el fotón de rayos X. Este sería un ejemplo de la vida cotidiana para más comprensión de lo que es la radiación de Brennström-Lund. Y bueno, como vemos es un nombre un poquito complicado y bueno, es porque proviene del alemán. Y bueno, esta palabra significa radiación de frenado. O sea que también podríamos llamarlo de esta manera, siento yo que sería más cómodo. Bueno, interesante aportación respecto a lo que vendría siendo también el origen del nombre en alemán. Y sí, efectivamente es mucho más sencillo de lo que sería el español como la reacción de frenado. A continuación vamos con nuestra tercera panelista, que es Alianis Córdoba. Alianis, comenzamos. Tienes 2 minutos para responder, es la misma pregunta y tu tiempo corre desde ahora. Bueno, siguiendo con lo que dijo mi compañera, está el otro proceso que se llama radiación característica. Este es un tipo específico de radiación electromagnética que se mantiene con un electrón de un átomo. Es impulsada por un campo electrónico interno y otro electrón de una capa externa que ocupa su lugar. Este proceso libera una cantidad de energía muy precisa que se manifiesta como un fotón de rayos X con una energía. ¿Cómo se produce? A través de la ionización de la capa interna, inicialmente se necesita una fuente de energía externa para expulsar un electrón de esta capa, así haciendo que se cree un hueco electrónico en esa capa. La transición electrónica, el átomo se encuentra ahora en un estado inestable como un hueco, haciendo así que no tenga una capa. Sigue la emisión de fotones de rayos X. Durante esta transición electrónica, el electrón pierde una cantidad específica de electrones potencial que es igual a la diferencia de energía entre las dos capas electrónicas involucradas. Esta energía perdida se emite en forma de fotón de rayos X, como ya dije anteriormente. Una de sus características puede ser que la energía del fotón de rayos X emitido es directamente proporcional a la diferencia de energía entre las dos capas. Y interesante lo que vendría siendo la información que aportaste respecto a lo que es la energía de ionización. Es un punto que siento que hay bastante que abarcar al respecto, ¿cierto? Y bueno, a continuación cerramos esta primera sesión y continuamos con nuestra segunda sesión. La pregunta para esta sesión es la siguiente: ¿qué son los espectros de rayos X? Y si en tal caso existen tipos de espectros de rayos X.
Comenzamos con nuestra panelista, Camila Sánchez. Camila, cuentas con 4 minutos para responder esta pregunta, comenzando desde ahora. Tenemos el conocimiento que los efectos de los rayos X son la distribución de energía de la radiación producida por los rayos X, valga la redundancia. Se conoce que son la representación gráfica de la distribución de los fotones que componen el haz de la radiación. Si pudiéramos permanecer en medio de un haz útil de rayos X, atrapar cada rayo X individual y medir su energía, podríamos describir lo que se conoce un espectro de emisión de los rayos X, lo cual no podemos ni atrapar ni identificar cada rayo X individual, pero sí tenemos instrumentos los cuales son esenciales para hacerlo. Los espectros de rayos X son importantes porque afectan a la calidad de las imágenes y a la dosis de radiación distribuida al paciente. Lo que es decir que entender estos datos sobre los efectos de la emisión de los rayos X es una clave para interpretar el modo en que las variaciones de KVP, MA y filtraciones añadidas afecten a la calidad de las imágenes. Existen 2 tipos de espectros principales de los rayos X. Como lo dijeron mis compañeras, está el espectro de rayos X continuo, o mejor conocido como el espectro de rayos X de Brennström-Brun, que significa en español radiaciones de frenado. Esto ocurre cuando los electrones rápidos desaceleran al interactuar con el campo eléctrico del núcleo de un átomo, como por ejemplo cuando se descompone la luz blanca del sol con la ayuda de un parabrisas, se observa un abanico de colores. Se dice que las luces blancas poseen un espectro continuo porque se pasa de un color a otro, sin la interrupción en la sucesión de los colores. Tenemos el espectro de rayos X característico que se produce cuando un electrón interno de un átomo es expulsado y el electrón de una capa externa ocupa su lugar. Ambos espectros suelen superponerse cuando generan radiación de rayos X en una fuente como el tubo de rayos X o en procesos astrofísicos. Ok, interesante lo que vendría siendo la respuesta que me estás dando. También escuché que me mencionaste como ciertos términos de que es KVP y de MA. ¿Será que me podrías como decir más o menos de qué trata? Por lo que había leído anteriormente o el conocimiento que tenía al respecto, el KVP vendría siendo como tipo el pico de kilovoltaje más alto, por decirlo así, y lo del MA serían como los miliamperes. ¿Estoy bien? ¿Si no me equivoco? Lo que se le aplica a los pacientes cada 1 año, 5 años, 10 años y así. Entiendo. Interesante el punto. Bueno, a continuación vamos con nuestra segunda panelista, que es Cristal Castillo. Cristal, cuentas con 4 minutos para poder responder. La pregunta es la misma, así que tu tiempo comienza desde ahora. Ok, como dijo mi compañera anteriormente y en pocas palabras, los espectros de rayos X son la distribución de energía de la radiación producida por los rayos X. En otras palabras, un espectro de rayos X es como una huella digital, podemos decirlo así, de la radiación generada en un tubo o material. Además, son como una representación gráfica de la intensidad de los rayos X en función de longitud de onda. Estos espectros de rayos X son importantes porque afectan la calidad de las imágenes médicas y la dosis de radiación que se le pueden administrar a los pacientes. Algunas características que podemos mencionar sobre estos espectros: como primer punto tenemos los fotones de rayos X, que son altamente energéticos y pueden descomponer moléculas y dañar las células vivas, por lo que hay que tener un sumo cuidado. Y como otro punto importante tenemos el espectro de rayos X. Está compuesto por el espectro continuo de los fotones de frenado
y el discreto de los fotones característicos, como dijo mi compañera Camila anteriormente. Ok, cuando los electrones son acelerados desde el cátodo a blanco del ánodo, sobrevienen tres efectos. Podemos mencionar la producción de calor, la formación de rayos X característicos y la formación de rayos X continuos. Los rayos X característicos se producen cuando un electrón ioniza un electrón de una capa interna de un átomo de blanco. Al ocuparse el hueco de la capa interna, se emiten rayos X característicos. Y, por otro lado, los rayos X continuos se producen por el frenado de un electrón ante la influencia del campo nuclear del átomo de blanco. La mayoría de los rayos X del rango diagnóstico son rayos X continuos. Los otros espectros de emisión de rayos X se pueden representar como el número de rayos X para cada incremento de la energía de KV. Los rayos X continuos presentan un intervalo de energía de hasta XKeV, donde X es el valor de KWP. Ok, interesante lo que vendió esa aportación. Entonces, por lo que ustedes van explicando, lo que serían los espectros de rayos X son como tipo la descomposición que van sufriendo los electrones al ser como expulsados ante lo que vendría siendo el blanco. ¿Correcto? Exacto. Ok, entiendo. Y también, bueno, porque existen tipos de espectros que vendrían siendo lo que sería el espectro de radiación característica y el espectro de frenado. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces seguimos con lo que vendría siendo nuestra tercera sesión. Finalizamos la segunda y entramos en la tercera. En esta pregunta vamos a estar desarrollando lo siguiente. ¿Existen factores que llegan a intervenir con estos mismos espectros que ya hemos hablado con anterioridad? Esta sesión de igual manera cuenta con 8 minutos y para esto tenemos a nuestras panelistas que son Sofía, Yarielis y Cristal. Comenzamos con Sofía de León. Adelante, tienes 3 minutos comenzando desde ahora. Bueno, el primer factor sería que los electrones de baja energía producen rayos X de baja energía. Aquí lo voy a dar como una pequeña introducción de lo que ya dije al comienzo, porque también es entendido en uno de los factores, que es que cuando los electrones son acelerados en el flujo de rayos X, colisionan con el ánodo, la mayor parte de su energía, el 99%, que se convierte en calor debido a la interacción inelástica con los átomos de material blanco, mientras que solo el 1% genera rayos X a través de dos mecanismos principales, que ya lo mencionaron, que era la radiación de frenado, como decía, como los 59 KeV y los 69 KeV en el caso del pulsero, que la energía de los fotones producidos está directamente relacionada con la energía de los electrones incidentes, determinada por el KVP aplicado, como por ejemplo electrones con más baja energía, o sea, los de 20 KeV son los generados por rayos X de 20 KeV o menos, los cuales son absorbidos fácilmente por los tejidos y no contribuyen significativamente a la formación de imágenes diagnósticas. Estos fotones de baja energía contribuyen a la cúpula del espectro en el rango de 0 a 30 KeV, aumentando la dosis superficial al paciente sin mejorar la calidad de imagen. Para mitigar este efecto, los equipos modernos incorporan filtros inherentes, como el vidrio de tubo, como mencionó la modeladora, que absorben estos fotones inútiles. El ejemplo práctico es el uso de 80 KVP, donde el espectro alcanza el máximo teórico en 80 KeV, pero la mayoría de los fotones son menores debido a interacciones múltiples y pérdidas de Bien, Sofía, sinceramente muy interesante el punto, por lo que me estás contando son bastantes factores los que llegan a intervenir. Y bueno, a continuación vamos con Cristal Castillo, que Cristal también nos está hablando al respecto. Cristal, cuentas con 3 minutos comenzando desde ahora. Ok, como segundo factor de lo que pueden alterar, tenemos las interacciones sucesivas de electrones provocan la producción de rayos X con energía menor. ¿Qué quiere decir? Bueno,
Esto se refiere a un fenómeno clave en la generación de rayos X dentro del ánodo blanco. Si el electrón no frena completamente en el primer choque, sigue viajando a través del ánodo con menos energía. En choques posteriores, liberará fotones de menor energía, ya que su energía cinética residual disminuye progresivamente. Como resultado final, la mayoría de los electrones sufren múltiples frenados parciales antes de detenerse, generando un espectro continuo de rayos X con un rango amplio de energías, desde la máxima inicial hasta casi 0 keV. Esto explica por qué el espectro continuo tiene más intensidad en bajas energías y una cola que se extiende hasta la energía máxima, dicho en una frase que puedo decir como: los electrones pierden energía en choques sucesivos dentro del ánodo, emitiendo rayos X cada vez más débiles, lo que forma el espectro continuo, dominado por bajas energías. Ya entiendo, interesante. Entonces, a medida que se va checando lo que acabas de mencionar, se va perdiendo energía y bueno, aún así se mantiene como este movimiento continuo o esta como transmisión continua, ¿no? Sí. Ok, ya de aquí vamos con nuestra última panelista, que vendría siendo Yarielis Martínez. Yarielis, cuentas con 3 minutos para hablar con nosotros de ahora. Bueno, también entre estos factores que afectan tenemos que los rayos X de baja energía tienen más probabilidades de ser absorbidos por el material del blanco. Bueno, cuando los electrones acelerados impactan el ánodo blanco en el tubo de rayos X, generan los fotones X mediante los dos procesos, que es algo que ya hemos mencionado, la radiación de frenado, el espectro continuo de energías, y en rayos X característicos, tenemos las líneas discretas de energía específicas. O sea, el ejemplo, los 69 keV para tungsteno. Y bueno, también los fotones X con energía mayores o menores, mejor dicho, que interactúan fuertemente con los electrones atómicos del material del blanco y también son absorbidos completamente al transferir toda su energía a un electrón orbital. Y bueno, la absorción selectiva de rayos X de baja energía por el blanco es un filtro natural que da forma al espectro, optimizando la relación entre la calidad de la imagen y dosis. Y bueno, en conclusión, los factores que intervienen serían los electrones de baja energía que interaccionan para producir rayos X de baja energía, las interacciones sucesivas de electrones que provocan la producción de rayos X con energía menor. Los rayos X de baja energía tienen más probabilidades de absorber por el material del blanco. Y la filtración añadida elimina preferentemente energía. Y bueno, eso sería todo. Yariel, es muy interesante tu aportación, me gustó bastante la manera en la que lo explicaste, fue de una forma bastante sencilla. Y bueno, para finalizar este podcast, se puede decir que la producción de rayos X es un proceso fundamental en lo que es la medicina. Y bueno, pues esta misma se basa en lo que es la aceleración de electrones dentro de un tubo de rayos X y su colisión contra un blanco metálico, que como se mencionó con anterioridad, puede ser un blanco ya sea de molibdeno, o también uno de tungsteno, pero normalmente se utiliza el que es de tungsteno. Y bueno, pues que en este proceso está mezclado lo que es el cátodo y el ánodo. Ya dentro de los espectros de rayos X, que es otro tema que se propone el mismo, se habla sobre el espectro continuo y el espectro característico. El continuo es el espectro de radiación frenado o Bremsstrahlung, que este hecho consiste en cuando los electrones intentan como tener contacto con el mismo núcleo del átomo, sin embargo lo que hace el átomo es que los desvía y entonces aquí se da la generación de energía. Entonces cuando se da dicha liberación es que se da el punto de radiación, por eso se llamaría como el espectro continuo, que es el espectro de frenado. Ya de aquí tenemos el espectro característico, que el espectro característico es cuando los electrones acelerados encienden con el átomo y expulsan los electrones
están ahí, obligando a que los electrones situados de una forma más externa vengan a la parte interna a ocupar el espacio que tienen dichos átomos. Aquí tenemos que algunos factores que afectan son lo que sería el voltaje aplicado al tubo, también puede ser lo que dije, la capacidad de penetración de los rayos X, la corriente aplicada al tubo, que es importante, y demás. Sin más que agregar, esto sería todo por el podcast. Muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos y espero les haya gustado. ¡Chao! Contra la superficie del ánodo, generalmente hecha de tuxeno u otros materiales blancos. Recording in progress. Dale, Cristal. Nuestros característicos, cuando los electrones acelerados lo que hacen es que expulsan los electrones, Ya de aquí tenemos lo que es el aspecto característico. ¿Cómo han Progress.